Ya nos acompaña el ministro de Salud de la provincia y obviamente que tenemos muchos temas para abordar, así que rápidamente le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. Doctor, un tema que tenemos pendiente y que surge a raíz de lo que ha sucedido con esta niña Huichino. ¿Qué pasa en aquellos lugares de frontera donde cuesta que vayan profesionales, no tan solo de Salta, sino también de otras provincias, porque no es apetecible trabajar en esas zonas? Y sucede que hay médicos como el que prestó atención a esta pequeña, que no tiene el título revalidado en lo que es la Argentina y presta servicios al Ministerio de Salud Pública. ¿Qué sucede con esta situación? ¿Hay casos similares en otros lugares? Vea, en primer lugar, este médico y otros 7 médicos que están en una situación similar, sí están habilitados para ejercer. En total estaremos hablando de 8 profesionales. 8 profesionales. Sí están habilitados para ejercer en la provincia. Existe un convenio, primero un convenio de cooperación argentino-boliviana, en donde se hace la convalidación de los títulos de médicos recibidos en Bolivia en la República Argentina. Amén de esto, la provincia de Salta firmó también un convenio y mediante resolución ministerial y posterior decreto del señor gobernador se estableció la posibilidad de eximir de la obtención de la matrícula profesional que la otorga el Colegio de Médicos de la provincia, eximir la obtención de esa matrícula a aquellos médicos que en la situación, como pasa con este médico de nacionalidad boliviana, que quieran trabajar en la provincia, eximirlos de que tengan que tener la matrícula para poder ejercer la profesión en el ámbito o en el territorio de la provincia, mientras dure el plan de contingencia para el cual fueron contratados en primer lugar, y con el cargo para el médico de que debe iniciar todos los trámites necesarios a los fines de lograr, por un lado, la convalidación de su título profesional a los fines de que puedan ser ya nombrados dentro del sistema de salud, y por otro lado, obtener la matriculación correspondiente en el colegio médico. Entonces, todos los cuestionamientos que se puedan hacer con respecto al accionar de este profesional están fuera de lugar, doctor. Totalmente fuera de lugar, y nunca, en ningún momento, los integrantes de la justicia que trabajaron en este caso en particular, preguntaron siquiera al Ministerio de Salud si es que estaban habilitados o no estaban habilitados para ejercer. ¿No recibieron, o sea, nunca ningún pedido de informe con respecto a este caso en particular? Bajo ningún punto de vista. Los otros médicos que usted habla, que estamos hablando de 7 profesionales más, sí, ¿en qué zonas estarían ubicados? No son todos médicos, pero en definitiva son profesionales de la salud. Son profesionales de la salud. Están ubicados justamente en la zona esa, en donde desgraciadamente conseguir, como muy bien lo explicabas vos, es difícil conseguir profesionales que quieran acceder a ese lugar o a esos lugares. Estos profesionales están trabajando en la zona de Alto La Sierra, es decir, todo lo que significa el departamento Rivadavia, y justamente nosotros encaramos un plan de contingencia que se llamó refuerzo estival, primero por la cuestión relacionada con los controles que se deben realizar, especialmente los controles nutricionales que tenemos que hacer en la zona, y segundo por el evento del dengue, este brote epidémico de dengue que tuvimos justamente en esa zona particularmente. Iniciamos esta tarea o este tipo de trámite a los fines de lograr rápidamente contar con médicos que se apersonaron al Ministerio de Salud para poder trabajar o querer trabajar en la provincia y especialmente en esa zona, pero que no reunían algunos requisitos. Entonces, valiéndonos de convenios entre los dos países y a su vez de una resolución ministerial que data de un tiempo anterior al que yo ingresé al ministerio, estoy hablando de más de 3 años, y de un decreto del gobernador con el cual ratificamos esa resolución ministerial y al mismo tiempo convalidamos el trabajo de estos médicos mediante la no obtención de la matrícula profesional. Estos médicos están totalmente habilitados para poder ejercer la medicina. En lo que compete a la cartera de salud, ¿cuál sería la zona que usted podría calificar como caliente, si le podríamos poner un nombre en cuanto a la falta de profesionales, doctor? Es la zona norte, en general, el departamento de Rivadavia en particular, porque se da en el departamento de Rivadavia, en toda la zona en general, pero en Rivadavia en particular, se da que, por un lado, estamos hablando del segundo municipio con el mayor número de necesidades básicas insatisfechas que tiene el país.
o sea que no estamos hablando de una zona que sobran los recursos y que la gente vive bien. En segundo lugar, amplias extensiones, digamos así, en cuanto desde el punto de vista geográfico, y en el que hay pueblos originarios que están ubicados de manera... primero, muchos de ellos son nómades, es decir, que se trasladan de un lado a otro, y por otro lado se ubican en números que a veces son importantes, hay asentamientos o lugares en donde hay un número importante de personas, y otros en donde a veces hay 3 o 4 o 5 familias en un asentamiento. Entonces, nosotros como sistema de salud, a través de la enorme tarea que hacen los agentes sanitarios, como así también los médicos de la zona, y la supervisación que hacemos desde el nivel central, procuramos llegar a todos los lugares, pero obviamente que a veces se torna un tanto difícil porque a veces por las mismas cuestiones climáticas y geográficas hay lugares que en determinadas épocas del año son directamente inaccesibles. Ahora, doctor, y en otros momentos porque al ser nómades a veces los captamos en un determinado lugar, otras veces en otro determinado lugar. Si a eso le sumamos una cierta falta de recursos humanos en todos los estamentos, tanto en lo que hace agentes sanitarios como enfermeros, obviamente como profesionales médicos. Entonces, bueno, tenemos una situación que, como usted bien me preguntaba, una situación caliente en cuanto a ese tema, bueno, es la zona norte y particularmente el departamento de Rivadavia. Hemos pasado prácticamente, podríamos decir, una epidemia de dengue y ahora nos preocupa lo que es la gripe A. Hasta la fecha ha registrado 6 casos de muerte con respecto a esta patología. ¿Cómo hacemos para enfrentar lo que se viene, ¿no? Teniendo en cuenta que todavía estamos en el otoño, si bien hemos tenido temperaturas muy bajas, ¿cuáles son las previsiones que están haciendo? Bueno, nosotros en primer lugar adelantamos el lanzamiento de la campaña de invierno y de la vacunación antigripal justamente porque ya preveíamos esta situación. Alguna vez lo expliqué, no hace mucho, pero expliqué que había una circulación de virus respiratorio superior a la media o a la normal o a la esperable para una determinada época del año, y entonces ahí tomé la decisión de adelantar el lanzamiento de estas campañas que tienen que ver la campaña de vacunación con justamente la inmunización o la vacunación de todos los grupos objetivos, y por otro lado la campaña de invierno tiene que ver con cómo se prepara todo el sistema de salud para hacer frente a estas contingencias. Se está denunciando la falta de vacunas en los centros de salud, ¿esto es cierto? Eso es cierto hasta cierto punto. Es cierto de acuerdo a lo que maneja, digamos, el ministerio, porque la gente que va al lugar y realmente no encuentra, está bien que lo denuncie, ¿no es cierto? Está perfecto que lo denuncie. El tema es que, a ver, si algo caracteriza a esta gestión dentro de lo que es la cartera de salud, a mi gestión, es la transparencia en cuanto a que todo lo que decimos es la verdad, sabemos aceptar los errores, con la idea obviamente de corregirlos, y aceptamos todo tipo de crítica constructiva y a veces desgraciadamente no constructiva. Pero lo concreto es que los centros de salud tienen una determinada, en primer lugar, para poder tener o disponer en stock de las vacunas, se debe mantener algo que es fundamental, que es la cadena de frío. Para poder tener cadena de frío hay que tener mínimo una heladera para poder mantener esa cadena de frío. En los centros de salud, todos los centros de salud tienen ese tipo de equipamiento, pero que tienen distintos tipos de capacidad en cuanto a almacenamiento. Entonces, supongamos que un determinado centro de salud tiene 50, 60 dosis de vacuna y le aparece, porque de pronto hoy la oferta es muy importante en cuanto a la cantidad de gente que se quiere vacunar, aparece un mayor número que la cantidad que tienen almacenada de vacuna, obviamente la respuesta va a ser no hay vacuna. Lo que tiene que hacer esa persona es, en primer lugar, concurrir 72 horas es lo máximo que puede demorar el sistema en hacer la reposición que corresponde. Y si no, concurrir a otro centro de salud cercano, no hay más de 10 o 15 cuadras o 20 cuadras a lo sumo entre los distintos, hay 64 centros de salud en la ciudad capital en particular. Entonces, concurrir a otro centro que tenga disponibilidad de vacuna. ¿El Ministerio qué cantidad de stock tiene en cuanto a las previsiones que han hecho? ¿Cuál es el porcentaje de población que se podría vacunar con lo que ustedes tienen acumulado? Básicamente, está muy buena su pregunta. Nosotros tenemos una población objetivo, que es la población de riesgo. Esa población engloba embarazadas durante cualquier momento del embarazo, personas que han tenido el bebé desde puérpera hasta los 10 días, niños desde los 6 meses hasta los 2 años. ¿Y por qué de los 6 meses? Porque procuramos que la mamá alimente a través de la lactancia a esos bebés por lo menos hasta los 6 meses.
decía niños de 6 meses a 2 años, adultos de más de 65 años y después entre 2 y 65 años todas aquellas personas que tengan alguna patología crónica y que tengan una disminución de sus defensas y que merezcan o que deban ser vacunadas. Esa es la población objetivo, la población de riesgo. Un ejemplo importante en esto, y un paréntesis, pero que creo que es muy gráfico, desgraciadamente las 6 personas que murieron estaban dentro del grupo de riesgo porque padecían patologías preexistentes y no estaban vacunadas. Entonces es muy importante que el grupo de riesgo se vacune. Nosotros hacemos la estimación sobre el grupo de riesgo. Quien envía la vacuna es... ¿Podríamos cubrir todo el grupo de riesgo existente en la provincia? Nosotros hemos estimado 250.000 dosis para cubrir en los grupos de riesgo y hemos pedido 300.000 dosis, es decir, que hay 50.000 dosis más de vacunas extra que nos van a llegar. Doctor, lo saco de este tema porque me interesa abordar qué pasa en los puntos más importantes donde hay atención médica, como puede ser el Hospital San Bernardo. Hubo un cambio de gestión. ¿Ustedes cómo evalúan que ha sido la gestión anterior y si este recambio realmente le da un nuevo aire al hospital en cuanto a prestación, que es lo que le interesa a la gente? Bueno, la gestión anterior fue una gestión, como todas las gestiones, con cosas buenas y con cosas para mejorar, cosas que hay que reafirmarla y hay cosas que se tienen que mejorar. Esta nueva gestión, bueno, lleva poco tiempo, se está acomodando, pero la intención de parte del Ministerio, a pesar de que sino siendo un hospital de autogestión, la idea es trabajar codo a codo en la gestión, especialmente en lo que refiere a brindar no tan solo satisfacción a lo que sería los pacientes, el usuario, sino al personal de salud que trabaja, que realmente lo hace de manera con responsabilidad, con seriedad, y tenemos que fortalecer esa tarea que se realiza. En ese sentido estamos trabajando mucho, estamos gestionando mucho, lo que queremos es aumentar la cartera de trabajo, o la cartera de servicio, perdón, del hospital, pero al mismo tiempo a través de dos ejes estratégicos que ya lo tenemos definido, que es la refuncionalización del primer nivel de atención, por un lado, que va a significar que todas las que sean patologías de baja complejidad sean atendidas en los centros de salud, y por otro lado, la refuncionalización del SAMEC, para establecer protocolos de acción en donde no todo caiga al Hospital San Bernardo. Vamos a lograr no tan solo disminuir ese abarrotamiento que a veces sufre el Hospital San Bernardo, especialmente la guardia del Hospital San Bernardo, sino también al disminuir ese abarrotamiento vamos a lograr mayor calidad de atención médica y por otro lado mayor confort para la gente que va. Ya hemos hablado en otras oportunidades sobre la refuncionalización del primer nivel de atención, pero usted toca un tema que para mí es novedoso. ¿Qué significaría la refuncionalización del SAMEC? Que ante ciertas patologías el SAMEC no haría la emergencia a los hospitales, sino a algunos centros de salud. Exactamente. La idea es, eso sería desde el punto de vista operativo. La idea es establecer protocolos Pero operativamente la gente no llama al SAMEC cuando realmente hay una emergencia que considera muy grave y por eso deriva en el San Bernardo o en el Hospital del Milagro Viejo o en el materno infantil. Ahí parte, yo diría, la base de esta refuncionalización, porque en definitiva, teniendo nosotros un sistema de emergencia como es el SAMEC, en donde tenemos profesionales altamente capacitados que van en esas ambulancias y que trabajan, y me consta que lo hacen de manera denodada, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, no es el paciente el que tiene que definir si su patología es de alta o de baja complejidad. Le doy un ejemplo. A las 3 de la mañana, un dolor torácico que puede ser o no una patología cardíaca, obviamente para esa persona significa una cosa muy importante y merece y pretende ser atendida de manera rápida y en el mejor lugar. A la misma hora, una odontalgia, un dolor de muela, para esa persona es una patología de baja complejidad que no implica riesgo, pero hay que tener dolor de muela. ¿Hay gente que llama al SAMEC por eso, Hay que tener doctor? dolor de muela y sí. Hay que tener, pero lo que le quiero decir es que hay que tener dolor de muela a las 3:30 de la mañana o 3 de la mañana y ver cómo se lo puede resolver. Entonces, la respuesta la tenemos que dar como sistema. Ahora, operativamente tenemos que tener los protocolos de acción de la manera que corresponda para que todas las personas sean atendidas en el lugar que corresponde. Y tenemos que, y esa es la idea de la refuncionalización del primer nivel en primer lugar, tenemos que lograr que la gente crea y vuelva a sentir que se le resuelve el problema dentro de lo que son los nodos cabecera, es decir, los centros de salud
salud cabecera dentro del primer nivel de atención. Ahora, doctor, lo voy interrumpiendo porque me interesan otros temas. ¿Usted puede asegurarnos que en toda la provincia la gente puede tener asistencia de lo que es una ambulancia ante alguna emergencia? Yo le quiero decir que, o sea, no asegurarle que puede tener de manera en todos los lugares. Evidentemente hay lugares en donde tenemos algún grado de déficit en cuanto al tiempo de espera. Garantizarle que va a tener asistencia, sí. El tema es que a veces el tiempo de espera o el tiempo de respuesta en algunos lugares es mucho más amplio o más largo que en otros, y la idea, a partir de esta refuncionalización del SAMEC, que no tan solo significa que operativamente vamos a hacer protocolos de acción para que se pueda trabajar de la manera que le explicaba hace un rato, sino que también vamos a trabajar en equipamientos para el SAMEC. Están pedidas 80 ambulancias para el SAMEC para distribuirlo a lo largo de toda la provincia. Es una decisión del gobernador, que inclusive ya la hizo pública, de provincializar el SAMEC para que tengamos una disminución importante en cuanto a los tiempos de espera, sino también la capacitación permanente y, por otro lado, las mejoras desde el punto de vista edilicio y de cuanto a insumos que van a tener cada una de estas ambulancias. Doctor, indudablemente que cuando hay algún brote de epidemia o de patologías como el de la gripe A, todas las fuerzas están enfocadas hacia eso desde el Ministerio de Salud, en este caso en particular. ¿Hay algún otro problema neurálgico que hoy le preocupe a la cartera de salud? No, bueno, más allá de la refuncionalización, particularmente lo que hacemos, claro, el Ministerio de Salud realmente es un ministerio amplísimo, en donde se tratan una serie de cuestiones que tienen que ver con la salud de todos los salteños. Hay numerosos programas que continúan trabajando, o sea, el tema de que tengamos un evento como puede ser una epidemia de gripe o como puede ser un brote epidémico de dengue o lo que fuera, hace a una determinada área del Ministerio de Salud, en este caso epidemiología, servicio de salud y obviamente el ministro al frente, pero tenemos una serie de otros programas, como por ejemplo el programa de HIV, como por ejemplo el programa de diabetes, como por ejemplo los programas del INCUCAI a través de los programas oncológicos. Es decir, el Ministerio de Salud continúa trabajando. No todo lo que ocurre dentro del Ministerio de Salud tiene que ver con el evento o con la circunstancia que en algún momento determinado se puedan estar dando, por más negativas que estas fueran. Doctor, ya para terminar, no tuve oportunidad de hacerlo, lo hago ahora. Usted hablaba de lo que es epidemiología. En la provincia hemos tenido una persona que ha dedicado muchos años de esto, reconocido a nivel nacional. ¿Por qué se decidió sacarlo al doctor Gentile del área? Esa fue una decisión personal, obviamente, del ministro, y está dentro de las facultades del ministro de hacerlo. Yo lo conversé personalmente con el doctor Gentile. No tuvo que ver con ninguna de las cosas que por ahí se mencionaron relacionadas con aspectos de cuestiones personales. ¿Usted quiere decir que no fue casual, digamos, los brotes que hubo de dengue con respecto a su alejamiento de esa área? Yo no quiero entrar en ese detalle en particular. Lo que sí le quiero decir es que dentro de las facultades del ministro está la posibilidad de tomar decisiones para ver quiénes las personas que pueden cumplir con un determinado rol en un determinado momento, y consideré que para este rol, en este determinado momento, la doctora Rangión era la persona, o es la persona indicada, con lo cual esa fue la decisión. Se lo expliqué al doctor Gentile como corresponde, conversamos con él y la verdad que al día de hoy tengo una relación cordial con el doctor Gentile. ¿El doctor Gentile es de planta del Ministerio de Salud? El doctor Gentile es de planta del Ministerio de Salud. ¿Y hoy dónde cumple funciones? Él cumple funciones dentro de lo que es la Dirección de Epidemiología. Se le debían una serie de licencias compensatorias, de manera que no hay ningún tipo de conflicto con el doctor Gentile desde el punto de vista laboral. En los últimos tiempos se ha notado algún desmejoramiento edilicio en lo que hace el hospital materno-infantil. ¿Están abocados a poder solucionar esto teniendo en cuenta que es un hospital cabecera con todo lo que ello significa y que este deterioro puede ir en incremento y hacer que los servicios no se presten como se venían brindando, doctor? Bueno, la verdad que puede ser que puntualmente haya algún deterioro. No tengo información respecto a que haya algún problema edilicio importante. De todas maneras, el Hospital Materno Infantil es una sociedad del Estado,
que obviamente Salud Pública tiene competencia y ejercicio sobre las tareas que allí se realizan, pero tiene la posibilidad como sociedad del Estado de que a partir de un presupuesto propio encarar todo este tipo de refacciones que puedan ser necesarias. De todas maneras, obviamente desde el Ministerio de Salud trabajamos en el relevamiento de todos los edificios, no tan solo del materno-infantil, sino de todos los edificios, a los fines de que todas aquellas deficiencias o alteraciones o todas aquellas obras de infraestructuras que haya que realizar para mejorar la atención médica se hagan. Esta es una decisión tomada y algo que todos los días estamos trabajando, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Hacemos una pausa y ya volvemos con el último bloque del programa.